El día en que la pereza se rompe. ¿Qué harás cuando la vida te ponga frente al espejo y te muestre que te estás dejando caer? ¿Te rendirás ante la pereza que te consume o despertarás la disciplina que siempre debió sostenerte? Estas dos preguntas son el golpe inicial, el llamado que marca el punto exacto en el que una vida cambia. Porque toda transformación comienza así, con un instante brutal de claridad, una mirada honesta hacia lo que eres y lo que podrías haber sido si no te hubieras ocultado detrás de tus excusas. Esta es la historia de alguien común, alguien que podría ser tú o cualquiera que haya sentido como la pereza se filtra lentamente en los huesos hasta convertirse en una forma de vivir. Un personaje atrapado en rutinas débiles, días vacíos, hábitos que desgastan, pensamientos que justifican la inacción y una sensación amarga de estar desperdiciando el potencial. No se trata de un villano ni de un héroe. Es un ser humano que dejó que la comodidad le robara fuerza, que dejó que la inercia definiera sus decisiones, que dejó que su voluntad se oxidara. Y esta historia comienza justo en el día en que esa inercia se rompe. Una vida perezosa no se construye de la noche a la mañana. Empieza con pequeños descuidos, con decisiones que parecen insignificantes, con la frase «mañana empiezo» repetida tantas veces que lentamente se convierte en identidad. Así vivía nuestro protagonista, dando pasos sin dirección, acumulando metas sin cumplir, aplazando todo lo que era importante y refugiándose en lo fácil. Pero dentro de él había algo que nunca murió, la incomodidad de saber que era más fuerte que sus acciones. La pereza no solo desgasta el cuerpo, desgasta el espíritu. Lo vuelve lento, torpe, apagado. Lo hace temer el esfuerzo, huir del dolor y desconfiar de su propia capacidad. Ese era el estado del protagonista, alguien que sabía que podía ser más, pero que había olvidado cómo exigirlo. Sin embargo, la vida tiene una forma particular de despertar a quienes se han dormido, a veces con una caída, a veces con una palabra dura, a veces con un fracaso, a veces con un simple instante que perfora la ilusión de tranquilidad. Ese instante llegó para él como una verdad inevitable, estaba viviendo por debajo de lo que podía ser. Y en esa grieta comenzó a filtrarse una energía distinta. No motivación pasajera, no deseo superficial, sino la sensación profunda de que algo debía cambiar. No mañana. No después. Ahora. El despertar siempre comienza así, como un murmullo interno que se convierte en fuego. Esta historia no te contará un cambio mágico ni un propósito que cae del cielo. Lo que vas a ver aquí es una transformación real, lenta, ardua, dolorosa, firme. Un viaje desde la pereza más arraigada hasta la disciplina de hierro. Un camino lleno de resistencia mental, golpes emocionales, retrocesos, dudas, pero también de pequeñas victorias que construyen grandeza. Nada de esto es fantasía. Es el proceso crudo de forjarse a uno mismo. A lo largo de este mensaje, acompañarás al protagonista desde su punto más bajo hasta el día en que puede mirarse al espejo sin inclinar la mirada. Verás cómo tropieza, cómo lucha, cómo se contradice, cómo se levanta y cómo vuelve a caer. Verás la guerra silenciosa contra su antiguo yo, la batalla entre la inercia y el propósito, entre el cansancio y la voluntad, entre el miedo y la autodisciplina. Y verás, sobre todo, cómo un ser humano puede convertirse en algo completamente distinto cuando decide exigirse más. En este viaje aprenderás lo que significa ser fuerte, no solo en el cuerpo, sino en la mente. Lo que significa sostenerte cuando nadie te aplaude. Lo que significa avanzar cuando la motivación desaparece. Lo que significa reconstruirte desde cero, golpe a golpe, hábito a hábito, decisión tras decisión. Esta es la esencia del cambio, persistir incluso cuando nadie lo nota. Este es el comienzo del viaje de cómo alguien débil se convierte en alguien fuerte, de cómo la pereza se quiebra y nace la disciplina. Quédate hasta el final. Porque este no es solo un mensaje, es el impulso que tu espíritu lleva demasiado tiempo esperando. Y si esto te mueve, escribe en los comentarios la palabra despertar. Que esa palabra sea el primer golpe sobre la mesa de tu nueva vida.
Más del 80% de quienes ven estos mensajes no están suscritos. Suscribirte no es un clic vacío, es decir, quiero crecer, quiero disciplina, quiero transformarme. Hazlo ahora y únete a esta comunidad de fortaleza interior. Parte 1. El personaje roto, una vida que se desmorona por dentro. Antes de convertirse en alguien fuerte, nuestro protagonista fue alguien fracturado. No por un golpe externo, sino por miles de rendiciones internas. Vivía en un estado tibio, donde nada era urgente, donde todo podía esperar, donde cada sueño parecía una idea lejana que nunca encontraba el día adecuado para comenzar. Su vida no era un desastre visible, sino un derrumbe silencioso. Ese derrumbe que solo nota quien lo vive por dentro, cuando la mente se llena de excusas bien disfrazadas y el corazón deja de creer en su propio potencial. Tenía hábitos perezosos que parecían inofensivos: despertarse tarde, posponer tareas, inventar razones para no entrenar, escapar de la incomodidad, refugiarse en distracciones vacías. Cada uno de esos hábitos era un ladrillo más de la muralla que lo mantenía lejos de la persona que podía llegar a ser. Y aunque intentaba convencerse de que todo estaba bajo control, la verdad era distinta: había perdido la capacidad de exigirse. Había perdido el fuego interior que impulsa a un ser humano a crecer. La frase ancla de este bloque es: nada se rompe de golpe, todo se quiebra poco a poco. Él era la prueba viviente. Su energía había disminuido sin que lo notara. Su disciplina había sido reemplazada por comodidad. Su ambición se había diluido entre excusas. Y mientras más dejaba pasar los días, más débil se volvía su voluntad. No era incapacidad, no era mala suerte, no era destino injusto, era hábito. Un hábito aprendido, repetido, y finalmente, convertido en identidad. En sus mañanas había una batalla silenciosa. Despertaba con la sensación de que debía cambiar algo, hacer algo, levantarse antes, entrenar, construir, avanzar. Pero esa sensación se apagaba minutos después, ahogada por la voz interna que le decía: aún tienes tiempo. Empieza mañana. Hoy estás cansado. Esa voz era suave, amable, seductora. Y por eso era tan peligrosa. Lo convencía de que postergar no tenía consecuencias. Le hacía creer que el esfuerzo podía esperar. Le prometía comodidad inmediata a cambio de su vida futura. Con el tiempo, esa voz se convirtió en su compañera constante. Cada día cedía un poco más, cada semana posponía algo importante, cada mes acumulaba frustración. Su cuerpo lo sentía: más lento, más pesado, más débil. Su mente lo sentía: más apagada, más dispersa, más insegura. Su espíritu lo sentía: más vacío, más frustrado, más alejado de lo que alguna vez soñó. No se trataba de un gran fracaso, sino de cientos de pequeñas renuncias. El protagonista, aunque no lo decía en voz alta, vivía con una sensación de vergüenza interna. Vergüenza por saber que podía más. Vergüenza por recordar quién quiso ser alguna vez. Vergüenza por cada meta abandonada, por cada promesa rota, por cada amanecer desaprovechado. Era un dolor silencioso, pero poderoso. Un dolor que no mostraba a nadie, pero que lo acompañaba como una sombra alargada que cubría sus días. A veces intentaba cambiar. Lo intentaba de verdad. Se proponía levantarse temprano, entrenar, dejar de perder tiempo, tomar control. Pero duraba poco. Su fuerza se evaporaba en la primera incomodidad. Y con cada intento fallido, crecía una creencia peligrosa: la idea de que no era capaz. Esa idea no era real, pero él comenzó a creerla. Y cuando un ser humano cree que no puede, ni el mejor plan ni la mejor intención tienen fuerza suficiente para empujarlo. Imagina a alguien que se mira al espejo y no se reconoce. No porque su rostro haya cambiado, sino porque sabe que su carácter se ha debilitado. Así se sentía él. No se había perdido físicamente, se había perdido internamente.
se había convertido en un espectador de su propia vida, observando cómo los días pasaban sin que él hiciera algo que lo acercara a sus sueños. Y aunque nadie más lo veía, él lo sentía como una herida profunda. Pero dentro de esa herida también había una señal. Un murmullo leve, casi imperceptible, que decía que no todo estaba muerto, que no todo estaba perdido, que aún había algo que despertar. Esa voz débil era lo único que quedaba del antiguo él. Una chispa diminuta enterrada bajo montones de hábitos débiles y decisiones postergadas. Esa chispa, aunque pequeña, seguía ardiendo. Y sería esa chispa la que, más adelante, encendería el fuego que lo transformaría. Este personaje roto no es un final. Es un comienzo. Porque todo viaje de disciplina inicia en la oscuridad. Todo cambio nace en la incomodidad. Toda fuerza empieza en un momento de vergüenza o frustración. Y él estaba a punto de descubrirlo. La vida le mostraría que incluso el ser más perezoso puede renacer cuando decide enfrentarse a sí mismo. Parte 2. El golpe de realidad, el instante que lo obliga a cambiar. El cambio de un ser humano rara vez nace en un día tranquilo. Casi siempre comienza con un golpe. Un choque repentino entre lo que uno cree ser y lo que realmente es. A nuestro protagonista ese golpe no lo derribó físicamente, pero sí le fracturó una ilusión que había sostenido durante años, la idea de que aún había tiempo. Ese día descubrió que el tiempo no se detiene para quienes se quedan inmóviles, que la vida no espera a quien vive dormido. Fue un instante breve, pero suficiente para arrancarlo de su comodidad. El golpe llegó en forma de una humillación silenciosa. No una burla, no un ataque, sino la constatación de su propia fragilidad. Subió unas escaleras cortas y quedó exhausto, con el pecho ardiendo y las piernas temblando. No había corrido, no había cargado peso, no había entrenado. Solo había subido unos cuantos escalones. Y sin embargo, su cuerpo reaccionó como si hubiera escalado una montaña. Ese momento lo golpeó más fuerte que cualquier crítica. Fue como ver su debilidad reflejada en un espejo que jamás había querido mirar. Mientras recuperaba el aliento, apoyado en una baranda fría, sintió algo que no había sentido en años: vergüenza pura. Vergüenza de sí mismo, de su descuido, de haber permitido que la pereza le robara incluso la capacidad de hacer lo básico. Sus manos temblaban, no solo por el esfuerzo, sino por la verdad que acababa de descubrir. Era más débil de lo que creía. Más frágil de lo que admitía. Más lejos de su mejor versión de lo que alguna vez imaginó. Ese instante fue un antes y un después. La frase ancla de este bloque es: a veces, el cuerpo dice lo que la mente niega. Y así fue. Su mente había pasado años justificando la pereza, envolviéndola en excusas elegantes. Pero su cuerpo no mentía. Su cuerpo le mostró, de golpe, todo el precio acumulado de sus decisiones. Y no pudo ignorarlo. Ese dolor en el pecho, esa respiración agitada, esa sensación de estar siendo vencido por algo tan pequeño, lo atravesó como un rayo. No podía seguir viviendo así. Ese instante despertó en él una lucidez violenta. Por primera vez comprendió que la pereza no era comodidad, era destrucción lenta. Era deterioro. Era una forma suave de morir antes de tiempo. Y sintió miedo. Un miedo distinto, no el miedo a fallar, sino el miedo a continuar igual. Porque seguir así significaba perderlo todo: energía, salud, carácter, dignidad. Lo entendió con claridad absoluta. Ese miedo fue el fuego que empezó a quemar sus excusas. Cuando consiguió estabilizar su respiración, no sintió alivio. Sintió un peso en el pecho, no físico, sino moral. Sabía que ese momento no podía pasar desapercibido. Sabía que, si ignoraba esa señal, su vida tomaría un rumbo irreversible hacia una decadencia que ya había comenzado. Y entonces ocurrió algo que marcaría su destino: se habló a sí mismo con brutal honestidad.
No dijo, mañana empiezo, no dijo, cuando tenga motivación, no dijo, cuando esté listo. Dijo algo que jamás había dicho con tanta firmeza: esto no puede repetirse. Esa frase sencilla abrió una puerta dentro de él. Una puerta hacia la responsabilidad. Una puerta hacia la disciplina. Una puerta hacia un nuevo nivel de conciencia. Por primera vez, entendió que el cambio no se inicia por inspiración, sino por humillación. Por incomodidad. Por ese dolor que atraviesa el ego y lo obliga a despertar. Ese instante, que para otros habría pasado desapercibido, para él se convirtió en el punto exacto donde la pereza dejó de ser aceptable. Mientras caminaba de regreso, cada paso se sentía distinto. No avanzaba con la mirada perdida, sino con los ojos abiertos hacia su realidad. Percibió su respiración pesada, su postura encorvada, su energía baja. Y lejos de deprimirse, lo tomó como un mapa. Aquí estoy, pensó, y desde aquí voy a levantarme. Ese pensamiento fue el inicio del cambio. Un pensamiento firme, sobrio, sin adornos, sin fantasías. El golpe de realidad no llegó con música épica ni con discursos motivacionales. Llegó en silencio, en un momento cotidiano. Pero fue suficiente para quebrar su inercia. Y así comienzan los verdaderos cambios, no en grandes eventos, sino en pequeñas verdades reveladas en el instante adecuado. Ese día, al llegar a casa, se miró al espejo con una intensidad que llevaba años evitando. No se vio con desprecio, sino con responsabilidad. Ese rostro cansado era el resultado de sus decisiones, pero también era el punto de partida para su renacimiento. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa. No motivación. Determinación. La diferencia es profunda. Esa noche no hizo promesas vacías. No escribió metas gigantes. No planeó entrenamientos imposibles. Solo tomó una decisión clara: empezar. Un paso. Uno solo. Pero real. Y esa decisión, tan pequeña y tan poderosa, fue la que cambió su vida para siempre. Parte 3. El primer paso, la lucha contra su mente perezosa. El día después del golpe de realidad no trajo motivación ni energía repentina. Lo que llegó fue resistencia. Una resistencia profunda, pesada, casi física. Su mente, acostumbrada al confort, se defendió con todas sus armas. Apenas despertó, la voz interna comenzó su ataque: no es para tanto. Estás exagerando. Hoy no es un buen día para empezar. Esa voz era vieja, astuta y seductora. Había dominado su vida durante años. Y ahora, al sentirse amenazada, se fortaleció. Pero esta vez él no quería rendirse. No quería volver a ser el hombre exhausto frente a las escaleras. Quería demostrar, aunque fuera con un gesto pequeño, que podía cambiar. Ese primer paso no fue heroico. No fue épico. No fue perfecto. Fue torpe, lento y casi incómodo. Se obligó a levantarse antes de lo habitual y a caminar hacia un pequeño espacio donde pudiera moverse. No tenía un plan complejo. Solo quería romper la inercia. Quería dejar claro, aunque fuera con un movimiento mínimo, que no iba a volver a esconderse detrás de la comodidad. Ese pequeño acto tuvo más peso que cualquier meta grandiosa, era su declaración de guerra contra sí mismo. La frase ancla de este bloque es: el primer paso siempre duele, pero también siempre libera. Y él lo sintió con crudeza. Mientras hacía sus primeros movimientos, su cuerpo protestaba. Sentía rigidez, cansancio, falta de aire. Pero incluso en ese malestar había un alivio extraño, como si por fin estuviera haciendo algo que llevaba años posponiendo. Era dolor, sí, pero era un dolor honesto. Un dolor que no humillaba, sino que despertaba. La mente perezosa no se rinde rápido.
Mientras él intentaba mantener el ritmo, la voz interna seguía insistiendo: esto no sirve de nada. Nunca serás constante. Nadie te está viendo, ¿para qué esforzarte? Esa voz era una sombra del pasado, una sombra que no quería desaparecer. Pero algo había cambiado dentro de él. Por primera vez, no discutió con la voz. No intentó negarla. Solo la dejó hablar mientras él seguía avanzando. Y en esa simple actitud hubo un triunfo oculto. Por primera vez, la voz no controlaba sus acciones. Durante esos primeros minutos sintió algo que no esperaba: vergüenza y orgullo mezclados. Vergüenza por estar tan fuera de forma. Vergüenza por sentir que su cuerpo luchaba contra movimientos básicos. Pero también orgullo por estar ahí, moviéndose, respirando, rompiendo el patrón. Cada respiración pesada era un recordatorio de que había dejado pasar demasiado tiempo, pero también era un recordatorio de que estaba intentando recuperarlo. Después del primer pequeño entrenamiento, no sintió euforia. Sintió claridad. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu estaba más ligero que en años. Esa sensación de ligereza no venía del movimiento, sino de la ruptura. Había roto la cadena invisible que lo había mantenido detenido. Había demostrado, aunque fuera solo durante unos minutos, que la pereza no era invencible. Y esa verdad, aunque pequeña, fue suficiente para sembrar esperanza. El resto del día su mente intentó minimizar su logro. No fue suficiente. No duró mucho. No cambiará nada. Pero él ya había visto una grieta en esa voz interna. Una grieta que mostraba que podía moverse a pesar de sus pensamientos. Esa idea lo acompañó como una llama discreta pero persistente. Cada vez que su mente lo desanimaba, él recordaba el momento exacto en que decidió seguir moviéndose aunque no tuviera ganas. Y esa memoria se convirtió en su refugio. En la noche, mientras se preparaba para dormir, sintió un miedo nuevo, el miedo a no repetir su esfuerzo al día siguiente. Miedo a que el primer paso fuera el último. Miedo a caer nuevamente en la comodidad que lo había aprisionado por años. Ese miedo, sin embargo, tenía un sabor distinto. No era el miedo paralizante del pasado. Era un miedo que lo mantenía alerta, que lo hacía querer proteger su pequeño avance. Era el miedo de quien finalmente había empezado algo importante. Esa noche tomó una decisión silenciosa. No la escribió. No la anunció. No la compartió. Solo la sintió dentro del pecho, firme como una piedra recién calentada por el fuego. Iba a levantarse de nuevo al día siguiente. No sabía si sería fácil. No sabía si su mente volvería a atacarlo. Pero sabía algo indispensable: podía hacerlo. Y esa certeza, aunque pequeña, tenía la fuerza de un cimiento nuevo. El primer paso no transformó su vida. Pero transformó algo más importante: su identidad. Ya no era el hombre que no empezaba. Era el hombre que había empezado. Y eso lo cambiaría todo. Parte 4. El entrenamiento silencioso, los días sin motivación. Los primeros días de cambio no son gloriosos. No hay música épica, no hay transformaciones visibles, no hay aplausos. Solo hay silencio. Un silencio denso, pesado, incómodo. Un silencio en el que se escucha con claridad la batalla entre quién fuiste y quién quieres ser. Nuestro protagonista entró en ese territorio sin saberlo, el territorio donde la motivación desaparece y solo queda la decisión. Allí se forjan los hábitos. Allí se construye el carácter. Allí se forma la disciplina que nadie ve, pero que todos notan cuando es real. El primer paso había sido una chispa. Pero al día siguiente la chispa no estaba. No había emoción, no había impulso, no había novedad. Solo había una sensación amarga de cansancio y la tentación de quedarse donde siempre había estado. Esa mañana, cuando abrió los ojos, la mente volvió a atacarlo.
No estás hecho para esto. Ayer fue suerte. Eres débil. No vas a cambiar. Era la misma voz de siempre, pero más intensa, como si quisiera recuperar el control perdido. La frase ancla de este bloque es: la disciplina nace en los días sin ganas. Y él lo comprendió a la fuerza. Porque ese día no tenía nada que lo empujara. Nada excepto su decisión. No era un impulso emocional, era un compromiso. Y fue ese compromiso, no la motivación, lo que lo hizo ponerse de pie. Cada movimiento se sentía más pesado que el anterior. El cuerpo se quejaba, la mente se resistía, pero él avanzaba. No rápido. No perfecto. Pero avanzaba. Los días siguientes fueron iguales. Rutinas cortas, movimientos torpes, respiración entrecortada. No había progreso visible. Si alguien lo hubiera visto desde afuera, habría dicho que estaba perdiendo el tiempo. Pero por dentro estaba ocurriendo algo poderoso, estaba reescribiendo su identidad. Cada día que cumplía, aunque fuera sin ganas, se demostraba que era capaz de sostener una decisión incluso cuando la emoción fallaba. Y eso, en el mundo interno, es una victoria monumental. Los días silenciosos no perdonan. Te obligan a enfrentarte contigo mismo sin adornos. En medio del entrenamiento, nuestro protagonista escuchaba su respiración pesada rebotando en las paredes del pequeño espacio donde entrenaba. Escuchaba su corazón latiendo fuerte, recordándole que había descuidado su salud por demasiado tiempo. Escuchaba el diálogo interno que le pedía detenerse. Pero también escuchaba algo nuevo, la firmeza que nace de cumplir una promesa. A veces, después de entrenar, se sentaba en el suelo, agotado, sudoroso, frustrado por no ver resultados inmediatos. Se preguntaba si valía la pena. Se preguntaba si estaba avanzando o solo castigándose. Pero siempre llegaba a la misma conclusión: valía la pena porque era mejor que seguir viviendo como antes. Había descubierto que el dolor del esfuerzo era menos devastador que el dolor de la pereza. En esos días silenciosos empezó a notar pequeños detalles, una respiración un poco más controlada, una postura ligeramente más firme, un movimiento que ya no le dolía tanto. Eran cambios sutiles, invisibles para cualquiera, pero gigantes para él. Eran señales de que la constancia estaba haciendo su trabajo, aunque no de forma espectacular. La disciplina no se anuncia. Avanza en secreto. Un día, mientras repetía un ejercicio que antes lo dejaba exhausto, sintió algo distinto. No era facilidad, no era fuerza repentina. Era presencia. Por primera vez en años, estaba completamente ahí, sin distracciones, sin pensamientos escapistas, sin huir de la incomodidad. Sintió cada músculo, cada respiración, cada segundo. Y entendió que ese estado era un regalo, la mente, al fin, trabajaba con él y no contra él. Ese momento no duró mucho, pero dejó una marca profunda. Le enseñó que la disciplina no es solo acción, sino atención. Que el entrenamiento no es solo movimiento, sino conciencia. Que el cuerpo no se transforma sin que antes lo haga la mente. Y que esa transformación mental ocurre en los días silenciosos, no en los días fáciles. Aún así, hubo retrocesos. Hubo mañanas en las que no logró levantarse temprano. Hubo rutinas que no terminó. Hubo momentos en los que se sintió derrotado. Pero cada vez que caía, algo dentro de él le recordaba quién era ahora, no el hombre que no empezaba, sino el hombre que vuelve. Ese nuevo compromiso lo salvaba una y otra vez. No de la caída, sino del abandono. Los días sin motivación fueron su verdadero maestro. Le enseñaron que la fuerza no nace del entusiasmo, sino de la repetición. Le enseñaron que la transformación no se siente al principio. Le enseñaron que la disciplina no es heroica, es silenciosa. Es lo que haces cuando nadie mira. Es lo que haces cuando tu mente quiere rendirse.
Es lo que haces cuando ya no puedes justificar más excusas. Y en ese silencio, sin testigos y sin premios, él estaba empezando a cambiar de verdad. Parte 5. Los obstáculos internos, la batalla contra su antiguo yo. El camino de la disciplina no avanza en línea recta. Siempre llega un punto en el que el enemigo más peligroso aparece, tu antiguo yo. Ese que conoces tan bien. Ese que tiene tu voz, tus miedos, tus hábitos, tus excusas, tus impulsos. Ese que sabe exactamente dónde atacarte. Nuestro protagonista llegó a ese punto después de varias semanas de esfuerzo silencioso. Había avanzado, sí, pero aún no había vencido la inercia de años. Y pronto descubrió que su verdadero rival no era el cansancio físico, sino la resistencia emocional de su identidad anterior. El viejo yo es astuto. Espera el momento exacto en el que la motivación baja, en el que el cansancio pesa, en el que el progreso parece lento. Y entonces ataca. Un día, después de una mala noche de sueño, la voz interna regresó con una fuerza que él pensaba superada. No estás hecho para esto. Estás perdiendo el tiempo. Nadie cambia de verdad. Vas a rendirte igual que siempre. Eran frases que conocía de memoria, frases que lo habían detenido durante años. Pero esta vez no eran susurros, eran gritos. La frase ancla de este bloque es, tu antiguo yo no quiere irse sin pelear. Y él lo comprobó con crudeza. Ese día quiso abandonar. Las piernas le dolían, la mente estaba nublada, el progreso parecía invisible. Se sintió atrapado entre dos fuerzas, la disciplina que intentaba crecer y la pereza que se negaba a morir. Fue un choque desgarrador. Por un instante, sintió que todo su esfuerzo había sido inútil. Era como si cada paso que había dado fuera demasiado pequeño para competir con la magnitud de su pasado. La lucha no fue externa. Fue interna. Una tormenta mental. Pensamientos de abandono cargados de lógica engañosa, has hecho suficiente. No necesitas exigirte tanto. Descansa hoy y mañana vuelves. Ese mañana era una trampa disfrazada. Él lo sabía. Lo había vivido cientos de veces. Pero aún así, la tentación era fuerte. Muy fuerte. Su cuerpo pedía descanso. Su mente pedía un respiro. Su antiguo yo pedía regresar. Se sentó en el borde de la cama y permaneció en silencio. No quería levantarse. No quería moverse. No quería pensar. Y, sin embargo, algo dentro de él se negó a permitir que la historia se repitiera. Cerró los ojos y respiró profundamente. 1, 2, 3 veces. En ese silencio, recordó quién había sido y quién deseaba ser. Recordó la humillación en las escaleras. Recordó el dolor al intentar moverse por primera vez. Recordó la satisfacción discreta de cumplir sus rutinas. Y recordó, sobre todo, que no quería volver atrás. El cuerpo seguía cansado, pero la claridad comenzaba a regresar. Se dijo a sí mismo algo que nunca antes había dicho con tanta firmeza, no voy a rendirme hoy. Esa simple frase actuó como un muro contra la avalancha de dudas. Era una declaración sin dramatismo, sin épica, pero llena de verdad. Se levantó, no porque tuviera ganas, sino porque sabía que debía hacerlo. Ese movimiento, pequeño en apariencia, fue uno de los más significativos de todo su proceso. Durante el entrenamiento, la batalla continuó. Cada ejercicio era una discusión interna. Cada repetición era una negación a su antiguo yo. Su cuerpo temblaba, su mente lo saboteaba, pero él seguía. No rápido. No perfecto. Pero seguía. Y en medio del esfuerzo, un pensamiento emergió con claridad inesperada, no estaba luchando contra la pereza en sí, sino contra la identidad que la pereza había construido en él. Una identidad débil.
Una identidad sin compromiso. Una identidad que debía morir para que él pudiera renacer. Hubo un momento, ya cerca del final del entrenamiento, en el que cayó de rodillas. No por dolor físico, sino por agotamiento emocional. La tensión acumulada, las dudas, el miedo a fallar, todo se mezcló en un solo instante. Podría haberse quedado en el suelo. Podría haber dicho, no puedo más. Podría haber aceptado la derrota. Pero no lo hizo. Apoyó las manos en el suelo, sintió su propio peso y comenzó a levantarse lentamente, con un temblor en las piernas que no era debilidad, sino transformación. Al ponerse de pie, algo cambió. No en su cuerpo. En su interior. Entendió que la disciplina no se construye cuando todo va bien, sino cuando todo va mal. Que la verdadera fuerza nace en los días en los que quieres rendirte. Que derrotar a tu antiguo yo no es una victoria instantánea, sino una guerra de desgaste. Y que cada día que eliges avanzar, aunque sea con dificultad, rompes un fragmento más de esa identidad que ya no te pertenece. Ese día no ganó con gloria. Ganó con persistencia. Ganó con resistencia. Ganó con honestidad. Y aunque nadie lo vio, él sabía que había logrado algo inmenso, había sobrevivido al ataque más duro de su antiguo yo. Y eso significaba que, por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a vencer de verdad. Parte 6. La resistencia física y mental, cuando el cuerpo quiere rendirse. Llegó un punto en el que el progreso dejó de ser silencio y comenzó a sentirse como un muro. El cuerpo, acostumbrado a años de inactividad, empezó a protestar con una fuerza que parecía personal. Cada músculo dolía, cada movimiento era una batalla, cada mañana despertaba con una pesadez que intentaba convencerlo de que ya había hecho suficiente. Pero él sabía que esa etapa llegaría. Sabía que el cuerpo, igual que la mente, tiene su propio mecanismo de defensa cuando detecta cambio. Y en esa defensa estaba la prueba definitiva. Los entrenamientos comenzaron a exigirle más. No porque los ejercicios fueran complejos, sino porque su cuerpo estaba aprendiendo a despertar. Le ardían los brazos, le temblaban las piernas, el corazón latía con una mezcla de esfuerzo y resistencia acumulada. Pero más doloroso que el esfuerzo físico era el choque interno entre lo que quería lograr y lo que su cuerpo le decía que no podía. Era como si su mente estuviera avanzando y su cuerpo intentara arrastrarlo hacia el pasado. La frase ancla de este bloque es, el cuerpo se rinde antes que la mente, pero la mente también aprende a mentir. Y él lo experimentó de forma brutal. Su mente empezaba a enviar señales engañosas, detente antes de lastimarte. Hoy no estás en tu mejor estado. No necesitas esforzarte tanto. Esas frases sonaban razonables, sensatas incluso, pero escondían el verdadero mensaje, vuelve a ser quien eras. Esa era la trampa. Una trampa que había ignorado durante años y a la que había caído miles de veces. Un día, mientras entrenaba, sintió como su respiración se aceleraba más de lo esperado. El sudor caía a una velocidad que lo desconcertó. Un mareo leve pasó por su cuerpo. Por un instante, pensó en detenerse. Pero ese mismo instante trajo algo más, una memoria. Recordó la humillación de las escaleras, recordó la sensación de no poder con lo básico, recordó la vergüenza de ser vencido por su propia inercia. Esa memoria actuó como un golpe de fuego. Se mantuvo firme, respiró profundo y dijo en voz baja, casi como un mantra, sigue. No se trataba de ignorar el dolor real. Se trataba de diferenciar el dolor que transforma del dolor que destruye. Y él estaba aprendiendo a hacerlo. Mientras continuaba, notaba que había dos tipos de cansancio, el que lo debilitaba y el que lo fortalecía. El debilitante era el cansancio de la pereza, ese que te hace sentir pesado aún sin hacer nada. El fortalecedor era el cansancio del progreso, ese que duele pero deja huella. Ese día eligió el segundo.
Hubo momentos en los que su cuerpo temblaba tanto que creía que colapsaría. Pero cada temblor era un signo de vida. Cada gota de sudor era una prueba de que estaba avanzando. Cada respiración forzada era una declaración contra su pasado. Quería rendirse cientos de veces, pero en el fondo sabía que el verdadero entrenamiento no era físico, era mental. Era aprender a sostenerse cuando la mente comenzaba a inventar excusas sofisticadas. En uno de esos entrenamientos difíciles, cayó al suelo. No por torpeza, sino por agotamiento. Sus manos tocaron el piso frío y por un instante sintió el deseo de quedarse allí, inmóvil, renunciar a todo y volver a la comodidad que había conocido durante años. Pero ese instante también reveló algo, la incomodidad ya no le pertenecía. Sentado en el suelo, respirando con dificultad, reconoció que una parte de él ya no aceptaba volver atrás. Esa parte era pequeña, pero era la que lo estaba guiando. Se levantó lentamente, con dolor, con torpeza, con rabia incluso. No era una escena heroica. Era una escena humana. Una escena real. Y mientras se levantaba, sintió la primera chispa de algo que jamás había experimentado, respeto por sí mismo. No por el resultado, sino por la resistencia. No por la fuerza física, sino por la voluntad. Ese respeto fue un combustible más potente que cualquier motivación. Los días siguientes siguieron siendo duros. Había avances, sí, pero también retrocesos. Había rutinas que lo hacían sentir invencible y otras que lo dejaban frustrado. Pero en cada una aprendía algo nuevo, que la disciplina no consiste en sentirse fuerte todos los días, sino en avanzar incluso cuando te sientes débil. Que el cuerpo tiene límites, pero muchos de ellos son mentales. Que la mente es capaz de inventar dolores que no existen para protegerte de tu propio crecimiento. Una tarde, mientras finalizaba una sesión especialmente intensa, se miró las manos temblorosas y sonrió por primera vez en mucho tiempo. No era una sonrisa de triunfo, sino de reconocimiento. Reconoció que estaba cambiando. Que estaba resistiendo. Que estaba construyendo algo nuevo. Su cuerpo seguía débil, pero su espíritu empezaba a endurecerse. Y así comprendió una verdad fundamental: el cuerpo quiere rendirse antes que la mente, pero cuando la mente aprende a sostenerse, el cuerpo termina obedeciendo. Parte 7. La transformación, nacimiento de su nueva identidad. La transformación no llega de golpe, pero llega. No es un momento glorioso con luces encendidas ni un instante mágico donde todo cambia. Es un proceso lento, silencioso, casi invisible, hasta que un día, sin buscarlo, te descubres distinto. Eso le ocurrió a nuestro protagonista. Después de semanas de lucha, cansancio, dudas y resistencia, algo empezó a moverse dentro de él. No era motivación. No era euforia. Era algo mucho más profundo, el nacimiento de una nueva identidad. La frase ancla de este bloque es: te conviertes en lo que repites, no en lo que sueñas. Y eso fue exactamente lo que él estaba experimentando. Sin darse cuenta, el hombre que antes evitaba el esfuerzo ahora lo buscaba. El hombre que antes posponía ahora cumplía. El hombre que antes se escondía detrás de excusas ahora las reconocía y las cortaba. Pequeñas victorias diarias lo estaban moldeando desde adentro, como golpes de martillo sobre metal caliente. Una mañana, al levantarse, notó algo diferente. Su cuerpo seguía cansado, pero ya no estaba en guerra con su mente. Ese día no tuvo que negociar para entrenar. No tuvo que convencer a su voluntad. No tuvo que luchar contra la pereza. Simplemente se levantó y avanzó. Ese gesto, tan simple, reveló un cambio gigantesco. La disciplina comenzaba a tomar el lugar que antes ocupaba la resistencia. En el entrenamiento, su respiración seguía siendo pesada, pero ya no lo asustaba. Era una respiración de trabajo, no de derrota. Sus piernas temblaban, pero no como un llamado a rendirse,
sino como un recordatorio de que había dado más que ayer. Se sintió más presente, más consciente, más dueño de sí mismo. Ese dominio no surgió de la fuerza bruta, sino de la repetición silenciosa, de los días sin ganas, de los días en los que quiso rendirse y no lo hizo. Hubo un momento particular que marcó un antes y un después. Estaba realizando un ejercicio que antes lo había derrumbado. Lo había intentado semanas atrás y no logró completarlo. Ese día decidió intentarlo de nuevo, no para demostrar nada, sino para medir su progreso. Comenzó despacio. Su cuerpo recordaba la dificultad. Su mente recordaba la frustración. Pero esta vez había algo distinto, la presencia de una nueva voz interna, más fuerte, más sobria, más firme. Una voz que decía, puedes hacerlo. No eres el mismo. Y así fue. No solo completó el ejercicio, sino que lo hizo con una dignidad interna que jamás había sentido. No fue perfecto, pero fue suyo. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Miró sus manos, su respiración, su postura, y sintió una certeza poderosa, estaba cambiando de verdad. Había cruzado un umbral. Ya no era el hombre que luchaba por comenzar. Ahora era el hombre que luchaba por avanzar. Ese cambio se reflejaba también fuera del entrenamiento. Su forma de caminar era distinta. Más firme. Más erguida. No por orgullo, sino por presencia. Su mirada había recuperado una intensidad que no veía desde hacía años. No era una mirada desafiante, sino una mirada consciente de su propio peso. La gente a su alrededor no sabía lo que estaba pasando, pero percibía algo, había recuperado su espíritu. La transformación también comenzó a tocar su vida cotidiana. Se sorprendió rechazando excusas de forma casi automática. Se sorprendió haciendo tareas que antes postergaba. Se sorprendió siendo más ordenado, más disciplinado, más atento. No porque buscara perfección, sino porque su mente comenzaba a alinearse con la identidad que estaba construyendo. No luchaba por levantarse, se levantaba. No luchaba por avanzar, avanzaba. No luchaba por creer, creía. Una noche, mientras se miraba al espejo, notó detalles que antes pasaban desapercibidos. Su rostro tenía un brillo distinto. Sus ojos ya no estaban apagados. Su postura era más firme. Pero el cambio más grande no se veía, se sentía. Se sentía más dueño de su vida. Más capaz. Más fuerte. No fuerte en el sentido arrogante, sino fuerte en el sentido interior, en el sentido estoico, en el sentido de quien ha peleado con su propio caos y ha salido con claridad. Ese día comprendió algo decisivo, la disciplina no era algo que hacía, era alguien en quien se estaba convirtiendo. Y esa distinción lo cambió todo. Por primera vez en mucho tiempo, ya no temía volver atrás. Sabía que podía caer, sí, pero también sabía que podía levantarse. Sabía que su antiguo yo ya no tenía el mismo poder. Sabía que había cruzado una frontera interna. Una frontera donde el sacrificio deja de ser enemigo y se convierte en aliado. La transformación había comenzado. Y cada día que avanzaba, su nueva identidad se hacía más profunda, más firme, más real. Estaba naciendo de nuevo. No como alguien perfecto, sino como alguien fuerte. Parte 8. La disciplina de hierro, el día en que se supera a sí mismo. La disciplina de hierro no aparece como un milagro. No se presenta con fanfarrias ni con promesas brillantes. Llega silenciosa, firme, como una fuerza interna que se vuelve imposible de ignorar. Y un día, sin aviso, descubres que ya no eres quien fuiste. Eso le ocurrió a nuestro protagonista. Después de semanas de lucha, dolor, retrocesos y avances pequeños, llegó el momento en el que finalmente se enfrentó a la prueba que definiría su transformación. No la buscó. No la planeó.
Simplemente llegó. Las grandes pruebas nunca anuncian su llegada. La frase ancla de este bloque es: la disciplina de hierro nace cuando haces lo imposible para tu antiguo yo. Y ese día, él lo comprobó con cada fibra de su cuerpo. Había decidido hacer un entrenamiento más largo, más exigente, algo que antes habría considerado impensable. No lo hacía para demostrar nada a nadie. Lo hacía porque sentía que era el momento. Su mente estaba clara. Su voluntad estaba firme. Y aunque su cuerpo no estaba en su punto más fuerte, su espíritu sí lo estaba. Comenzó despacio, con estabilidad. Cada movimiento tenía un peso emocional. Recordaba quién había sido, el hombre que no terminaba nada, que se rendía en la incomodidad, que abandonaba antes de comenzar. Pero ese día no era ese hombre. Ese día era alguien nuevo. Su respiración era constante, su enfoque absoluto. No había distracción posible. Era una presencia total, una determinación casi feroz. Por primera vez, no estaba luchando contra su antiguo yo, estaba superándolo. A mitad del entrenamiento llegó el punto crítico. Su cuerpo, agotado, empezó a temblar. Sus músculos ardían. Su visión se volvió un poco borrosa. La respiración se volvió pesada como una piedra en el pecho. Ese era el lugar exacto donde, antes, habría renunciado. Ese era el límite que lo había perseguido durante años. Ese era el muro que siempre lo había detenido. Pero en esta ocasión no retrocedió. Cerró los ojos por un instante y escuchó su corazón marcando un ritmo fuerte, decidido, casi desafiante. Sintió el sudor correr por su rostro. Sintió el peso de todo el proceso que había vivido hasta llegar ahí, cada madrugada, cada frustración, cada intento fallido, cada victoria silenciosa. Todo convergía en ese instante. Y en lugar de detenerse, dio un paso más. Y luego otro. Y otro. Ese fue el momento en que cruzó su propio límite. Su cuerpo protestaba, pero su mente estaba en un estado distinto al de cualquier día anterior. No estaba pensando en rendirse. No estaba negociando. No estaba dudando. Estaba completamente enfocado, completamente inmerso, completamente despierto. Sintió como su voluntad empujaba al cuerpo como si fuera una fuerza externa, pero al mismo tiempo profundamente suya. Era una sensación nueva, poderosa, transformadora. En un punto, ya cerca del final, su cuerpo dijo basta. Sus brazos temblaban sin control. Sus piernas parecían dos columnas quebradas. El aire le faltaba. Se desplomó al suelo, apoyando las manos para no caer de lleno. Pero incluso así, incluso arrodillado, no se sintió derrotado. Al contrario, sintió algo que jamás había sentido: orgullo. Un orgullo profundo, sobrio, limpio. No por ser fuerte, sino por haber llegado más lejos de lo que su yo antiguo habría imaginado. Se quedó unos segundos en silencio, respirando con dificultad, escuchando el eco de su esfuerzo dentro de su propio pecho. Y mientras recuperaba el aire, la verdad se reveló con una claridad que lo estremeció: ese día no había vencido al ejercicio. Había vencido a su historia. Había vencido a cada excusa, a cada momento de pereza, a cada versión débil de sí mismo que alguna vez lo detuvo. Ese día había demostrado que su vida era moldeable, que su identidad no estaba condenada a repetirse, que su voluntad era más fuerte de lo que creía. Cuando finalmente se puso de pie, sintió una estabilidad interior que jamás había experimentado. No era estabilidad física. Era estabilidad emocional, mental, espiritual. Era la certeza absoluta de que, pasara lo que pasara, podría superarse. Era un renacimiento. Un punto sin retorno. La pereza ya no era su hogar. La disciplina ya no era un esfuerzo. La disciplina era ahora su identidad.
Caminó hacia el espejo y se miró sin miedo. No buscaba músculos. No buscaba cambios visibles. Buscaba algo mucho más importante, fortaleza interior. Y la vio. La vio en su postura. La vio en su mirada. La vio en su respiración firme. Ese reflejo ya no mostraba a un hombre débil, sino un hombre forjado. Un hombre hecho de decisiones sostenidas. Un hombre de hierro. Ese día, sin ceremonias, sin testigos y sin premios, se convirtió en alguien que jamás pensó que sería. En conclusión, el hombre que se forjó a sí mismo. La transformación de nuestro protagonista no terminó el día que superó su mayor límite. Ese día fue solo la prueba final, la confirmación silenciosa de que ya no era el mismo hombre que había comenzado perdido, frustrado y atrapado en su propia pereza. Lo que realmente lo había transformado no fueron los entrenamientos, no fue el cansancio, no fue el dolor físico. Lo que lo cambió fue la decisión diaria de enfrentarse a sí mismo. Lo que lo moldeó fue la repetición. Lo que lo fortaleció fue la constancia en los días sin motivación. Ese proceso, invisible para todos, fue lo que lo convirtió en alguien nuevo. Ahora caminaba con un peso distinto en el pecho. No era un peso de cansancio, sino de responsabilidad. La responsabilidad de sostener la disciplina que había construido. Sabía que podría caer otra vez. Sabía que habría días difíciles. Sabía que nada en el camino sería perfecto. Pero también sabía algo más importante, ya no era un hombre débil. Ya no era un hombre dominado por su antiguo yo. Era un hombre capaz de levantarse cada vez que cayera. Y esa capacidad era su verdadera victoria. Su transformación lo llevó a comprender una verdad esencial: la disciplina no es un acto aislado, es una identidad. No es algo que se hace, es algo que se es. Y él había llegado hasta ese punto no por grandiosas metas ni por momentos de euforia, sino por repetidas decisiones silenciosas. Comprendió que la disciplina de hierro se forja cuando haces lo que debes incluso cuando no quieres. Cuando sostienes tu palabra aunque nadie lo note. Cuando avanzas sin aplausos. Cuando eliges la incomodidad como herramienta de crecimiento. Un día, mientras caminaba por la calle, notó algo que lo hizo detenerse. No tenía que ver con su cuerpo ni con su fuerza. Tenía que ver con su mente. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no sentía envidia por quienes parecían avanzar más que él. Ya no se comparaba. Ya no buscaba aprobación. Ya no necesitaba demostrar nada. Había entrado en un estado donde su único rival era su antiguo yo, y ese rival, por fin, había sido vencido. No eliminado, pero vencido. Porque la disciplina no borra el pasado, lo transforma en un recordatorio. Esa tarde reflexionó sobre su viaje. Recordó sus días débiles, sus retrocesos, sus dudas. Recordó el dolor en sus músculos, los momentos en los que había querido abandonar, los instantes en los que había estado a punto de rendirse. Y sintió gratitud. No por el sufrimiento, sino por la oportunidad de haber usado ese sufrimiento como herramienta. Sin esos días oscuros, no habría encontrado su verdadero poder. Sin esas caídas, no habría aprendido a levantarse. Sin ese pasado, no habría descubierto quién podía ser. Fue entonces cuando comprendió que el mayor logro no era haber transformado su cuerpo, sino haber transformado su carácter. El cuerpo se fortalece con ejercicio, pero el carácter se fortalece con decisiones. El cuerpo se cansa, pero el carácter se sostiene. El cuerpo cambia con el tiempo, pero el carácter se forja con la repetición. Esa era la verdadera victoria, convertirse en alguien en quien podía confiar. Alguien que cumple lo que dice. Alguien que se sostiene cuando nadie más lo hace. Y en ese momento, al recordar todo lo que había vivido, la frase más importante de este mensaje resonó dentro de él con una fuerza que nunca había sentido: si llegaste hasta aquí, no hay vuelta atrás.
o actúas hoy, o sigues en el mismo lugar. La decisión es tuya. Y si esperas que alguien venga a salvarte, olvídalo. Eres tú quien debe levantarse. Esa frase no era un consejo, era un espejo. Era la síntesis de su proceso. Era la marca de su renacimiento. Era la frontera entre la vida que tuvo y la vida que estaba dispuesto a construir desde ahora. Con esa claridad, respiró profundo. Ya no necesitaba motivación. Ya no necesitaba inspiración externa. Ya no necesitaba que alguien le dijera qué hacer. Se había convertido en alguien capaz de guiarse a sí mismo. Y eso, en un mundo lleno de distracciones, era una forma de libertad absoluta. Era la libertad de elegir cada día la versión de sí mismo que quería sostener. Era la libertad de construir, no desde el deseo, sino desde la disciplina. El camino no sería fácil, pero ya no temía las dificultades. Sabía que cada desafío era una oportunidad para reforzar su carácter. Sabía que el dolor no era un enemigo, sino un maestro. Sabía que la pereza no era una condena, sino una elección. Y él había elegido superarse. Había elegido levantarse. Había elegido vivir con fuerza. Y así, con esa convicción silenciosa, comprendió que su historia no terminaba aquí. Este ha sido el viaje de cómo un hombre se forjó a sí mismo. Ahora comienza el tuyo.